Mire, yo no sé lo que el Señor va a hacer, pero mi espíritu está expectante. Yo lo siento, yo lo siento. Siento que se están liberando cosas en el espíritu. Y que tienen que ver esto con muchas mujeres opacadas. Muchas mujeres que le tienen miedo a las situaciones, que bueno, a veces prefieren callar para no confrontar cuando saben de que las cosas tienen que ir por otro camino. Que el Señor te dé la sabiduría. No es cuestión de agarrarte a las piñas con nadie, no es cuestión de andar generando problemas, porque tenemos que ser bien pacíficas, pero también entender que Dios tiene propósito. Y ahí vamos. Mujeres sumergidas en la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos con el pasaje del Salmo 68. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Los enemigos huyen. Así va a pasar en tu vida. Mientras las mujeres reparten el botín. Y veníamos hablando y lo vamos a seguir diciendo, para bien o para mal, una mujer posee el tremendo poder de influencia sobre su familia y sobre la sociedad. Es tremendo, tremendo el poder de influencia que tiene una mujer. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos a las hijas de Lot que dieron con su padre luz a las dos naciones enemigas de Israel, Amón y Moab. Ahora tenemos muchas otras mujeres sumergidas en la gloria de Dios, cuyas historias cambian justamente por esto. La primera es Esther, una niña que fue huérfana, criada por su tío, pero llegó a ser reina y ella influyó en el rey Asuero, el rey de Persia, para librar a toda la nación. El poder que Dios te dé en esta sociedad tiene que ser usado para el bien del pueblo del Señor. Dame un amén. Tenemos a Rahab. Rahab era una mujer con una condición particular. Todos sabemos que era prostituta. Pero el Señor no la avergonzó ni se avergonzó de eso. ¿Por qué? Porque ella creyó en el Dios de Israel e influyó en toda su familia idólatra para que también creyera. Y fue tan grande la honra y el cambio, la transformación que Dios hizo. Por eso no hay imposibles para el Señor. A Rahab la incluyó en la línea mesiánica. Tremendo, hermanos, tremendo. Tenemos a la tsunamita, que decimos siempre, era descendiente de los hijos de Isaacar. Y el primer libro de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer. Dice que eran entendidos en los tiempos. Uno le presentaba una situación y decían, esto sí, esto no. Entendían. A veces no con el cuadro completo, porque aun cuando nosotros tenemos una palabra del Señor o una profecía, nunca vamos a tener el cuadro completo. Y eso es una invitación de Dios a seguir dependiendo de Él. Por eso no confíes en la profecía, no confíes en la palabra, confía en el Espíritu Santo de Dios. Dame un amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces esta mujer, la tsunamita, con el entendimiento vio que Eliseo pasaba y dice, voy a hacer que este hombre tenga... Y convenció al marido y al propio profeta, porque dice que la primera vez que fue a su casa, él no quería ir. Yo no sé qué habrá hecho, pero tanto fue la persuasión, fíjense el poder de una mujer, que hizo que Eliseo se siente en la mesa de esta señora. Tremendo. Ana era una mujer estéril. ¿Qué significa? Que todos la miraban y le decían, sos una maldecida, Dios te maldijo. Y encima tenía otra alrededor, que era Penina, que constantemente la estaba haciendo sentir mal. Esta mujer influyó en el cielo, ahí tenés. Y el más grande profeta nació de su vientre. Bendito sea el Señor. Fíjate cómo sirvió. Sirvió al Señor trayendo a la vida y enseñándole en los primeros años lo más importante. Estuvo después con Elí, un hombre que, aunque él no pecó, su corazón no era tan recto. Y sin embargo, Samuel fue santo todo el tiempo porque quien más influyó fue la madre, Ana. Tremendo. Cuando nosotros pensamos en Abigail, Abigail se casó con un hombre necio. No me levantes la mano, capaz que es tu caso. Ahí no levante la mano. Pero Abigail se casó con un hombre necio, Nabal. Pero esta mujer no perdió la sabiduría ni renunció a lo que Dios le había dado. Y bueno, finalmente Dios va a matar al marido y ella va a ser esposa de David. Fíjense ustedes, no te estoy pidiendo que hagas lo mismo. ¿Está bien? Te cuento que esta mujer estuvo al lado de él y evitó que el rey se vengara y que su esposo, pero no solamente su esposo, uno dice el esposo no perdió la vida, pero en la casa había muchos siervos. David venía con un ejército, iba a destruir todo. ¿Y a cuánta gente salvó a Abigail con su intervención? La tenemos a Hulda. Hulda fue profeta. Yo le tengo mucho aprecio a Hulda. La primera vez que yo escribí un artículo en el Expositor Bautista, década del 90, fue acerca de Hulda, de esta mujer. Hulda
la profetisa. Hulda era una mujer común, de clase media. Dice que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Pero sin embargo tuvo un papel preponderante porque guió al rey al avivamiento más grande en la historia de Israel. Y conocemos poco de Hulda, no se habla nunca de Hulda. Después tenemos también a María Magdalena. María Magdalena tenía 7 demonios. ¿Alguno ministró cuando es una persona poseída por un demonio? Imagínate 7, lo que debe haber sido la vida de esta mujer, poseída por 7 demonios. María Magdalena. Y sin embargo, ella influyó sobre los discípulos. ¿De qué manera? Dando testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. La tenemos a Priscila. Priscila tenía tal conocimiento de la palabra de Dios, chicas, que dice que con su esposo Aquilas, ellos encaminaron a Apolos, varón elocuente y versado en las Escrituras acerca del camino del Señor. Eso hizo Priscila. Estas mujeres han sido y siguen siendo de gran inspiración y lo serán por muchas generaciones. Por eso nosotros tenemos que mirar a estas mujeres e inspirarnos en ellas para levantarnos y declarar en el nombre del Señor que para esta hora el Señor nos ha preparado. ¿Cuántas me dicen amén? Una mujer en las manos de Dios es una verdadera amenaza para el infierno. Volvemos a repetir el Salmo 68. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas. Pensá en tu barrio, pensá en tu casa de oración, en la ciudad donde estás yendo, en la provincia. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud y los enemigos huyen, sean visibles o invisibles, sean huestes o potestades. Ahora, en el nombre de Jesús, cuando te estás levantando por dentro, esas potestades huirán de los lugares donde están. Vas a correr con la potestad del enemigo a través del ministerio, de la unción que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y les dije, y vamos a leer Génesis 3:15. Haré que tú, y se refiere a la serpiente, símbolo de Satanás. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. ¿Y dónde vemos confrontación espiritual? Todos los días. Pero en el tiempo en que aparece Hulda, era un tiempo de gran confrontación espiritual. Hulda fue profeta, igual que Miqueas, Amós, Jeremías, Sofonías, solo que no tan conocida. Esta mujer era casada, estaba sujeta a su esposo, y su esposo era lavandero oficial, se desempeñaba como lavandero oficial de las ropas sacerdotales. Y evidentemente era conocida en medio como una profeta auténtica. Y ahora lo vamos a ver por qué. Vamos a ir un poquitito en el contexto de lo que nos dice la palabra. En ese tiempo está el rey Josías. Y dice que empieza a restaurar el templo. ¿Por qué? Y bueno, porque había sido descuidado totalmente. Y mientras están reparando, encuentran un libro de la ley, un rollo, probablemente Deuteronomio 28. Entonces el sumo sacerdote Hilcías, cuando encuentra este rollo, va y lo lleva delante del rey. Y cuando el rey escucha las palabras contenidas en el rollo de la ley, dice que rasga sus vestiduras, como señal de gran congoja y el deseo también de restaurar la comunión con Dios, evidentemente, en arrepentimiento. Y nosotros creemos, y muchos comentaristas hablan de que probablemente ha sido la porción de Deuteronomio 28 donde se habla de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones que se desatan por la desobediencia. El mismo tema que venimos en esta hora hablando. Entonces, ¿qué hace el rey? Manda al sumo sacerdote, que es Hilcías, y a otros siervos del palacio que vayan y consulten a Dios. Nunca dicen la palabra que le dijo vayan y consulten a la profetisa. Tenés el sumo sacerdote, que cuando el rey le dice vayan y consulten a Dios, evidentemente la relación con Dios no era muy buena, porque salen corriendo y van a la casa de Hulda. ¿Qué te dice eso? Por eso no escondas los dones que Dios te da. No fue por cargo ni por título. El sumo sacerdote y los siervos del palacio fueron a consultar a Hulda.
El texto bíblico, cuando los manda Josías, dice, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer. Vayan a consultar a Dios, no vayan a consultar a Hulda. Vayan a consultar a Dios. Deberían haber ido al templo a consultar a Dios. Sin embargo, no, van a consultar a Hulda. Dice, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer. Entonces ellos fueron a ver a la profetisa Hulda y la consultaron. ¿Y qué dijo Hulda? Primero, validó la palabra del Señor, declaró juicio, pero después declaró también restauración y prosperidad. Y le dice, como tu corazón cambió, vayan y díganle al varón que los ha enviado, como tu corazón cambió y te humillaste ante el Señor, y como rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por eso dejaré que mueras en paz, no verás el desastre que traigo sobre este lugar. El encuentro de los enviados de Josías con Hulda cambió la historia de Israel. ¿Por qué? Porque este hombre, Josías, saben que fue el mejor rey que tuvo Judá desde David. Él empezó bien, siguió bien y terminó bien, es increíble. Y él había hecho ya ciertas reformas, pero esas reformas no habían alcanzado el pueblo. Ahora quiero detenerme antes de entrar en ese aspecto en lo que significa ser fiel a la palabra. Una de las cosas que el Señor trató con nosotros es ser fiel a la palabra, cueste lo que cueste. Y yo necesito que todos aquellos que predican la palabra entiendan este principio. Vuelvo a decir, nosotros creemos que lo que es importante es lo visible. Dios es testigo, aun cuando estás en la consejería de persona a persona. Y todo lo que decís, todo lo que enseñás, todo lo que aconsejás tiene que ser conforme a la palabra. Claro que tenemos que usar de mucho amor para decir las cosas, pero no ocultar ni tergiversar la palabra. Y Hulda nos da un ejemplo. En ese tiempo la mujer tenía que estar absolutamente sumisa al hombre. Le dice al rey y a los hombres más poderosos de Israel, recordá que el rey tenía poder de vida y muerte. Primero les habla de juicio. ¿Qué hace? Ella se para en la verdad de la palabra. Por eso Dios la respalda. Y yo quisiera que todos, hombres y mujeres que hemos sido llamados, todos somos llamados a entregar las buenas nuevas de salvación. No la adecúes, no la cambies porque bueno, todavía no es muy maduro. Deja que la palabra obre, porque es el poder de la palabra de Dios obrando, tal cual Dios la da, la que va a producir efecto. Hulda se apegó a la palabra de Dios en todo, en todo. No la suavizó ni la alteró. La palabra de Dios puede ser difícil, sí Señor, puede ser difícil de dar y no siempre es agradable de escuchar. Pero Hulda nos enseña que debemos transmitir la verdad tal como Dios nos la da, sin alterarla o suavizarla, incluso cuando el mensaje sea difícil de aceptar o resulte impopular. Bendito sea el Señor. Y Josías te dije que fue uno de los mejores reyes, porque la palabra del Señor dice, nunca antes hubo un rey como Josías. ¿Me pueden acompañar? Segundo libro de Reyes 23-25. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Josías, como pocos, empezó bien, continuó bien y terminó su vida y ministerio muy bien. Y esta ya es la parte final. Yo trato de apurarme porque me imagino que usted debe tener muchísimo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Y me debato en esa cuestión, ¿no? Pero necesito que hagamos énfasis en esto. Miren ustedes, hay un nombre en la palabra que casi no se menciona. ¿Quién fue la mamá de Josías? Se llamaba Jedida. Josías empezó a reinar desde chiquitito. Segundo libro de Crónicas 34:3 dice, siendo él aún pequeñuelo, empezó a buscar al Señor
y a depurar a Judá y a Jerusalén de todos los ídolos, destruyendo todos los santuarios paganos y las imágenes fundidas. Anoche el pastor Mora nos hablaba acerca del papel del padre. Pero Josías viene de un padre y de un abuelo terrible. Manasés fue el más maligno, el más perverso de todos los reyes. No hay maldad que este hombre no haya hecho. Hasta no solo que creó dioses falsos, sino que introdujo altares dentro del templo de Dios. Y tan malvado fue que ofreció a su propio hijo a un dios extraño. O sea, no había nada bueno en Manasés. Y después viene Amón, que fue el papá de Josías, que solamente reinó 2 años. Y de tal palo, tal astilla. Exactamente igual. Dice que era tan malo que los propios oficiales de su palacio se hartaron de él y lo asesinaron. 2 años. Y viene Josías de 8 años. ¿Quién influyó en la vida de Josías para que este hombre sea tan diferente a su abuelo y a su papá? Por eso, si en tu familia hay hombres que no dan buen testimonio, yo te aliento en esta mañana, mujer, levántate como Gedida, levántate como la mamá de Josías y empezá a declarar que cambia la historia de tus generaciones. No importa que no haya un hombre que sea sabio, tu sabiduría suplirá la necesidad en el hogar. Claro que sí, yo lo creo con todo mi corazón. Y sobre este rey hubo 2 mujeres que influyeron, Gedida, su mamá, y Hulda. ¿Y por qué fue muy trascendental el papel de Hulda? Porque él había hecho muchos cambios, pero no habían afectado al pueblo. Cuando Hulda le habla de las consecuencias que trae el juicio de Dios, cómo se va a implantar el juicio de Dios y la misericordia que tiene hacia su siervo, él automáticamente se renueva en el espíritu y en su fe y hace algo tremendo. Hace que todo el pueblo se consagre al Señor. Él los alienta a que todo el pueblo se consagre al Señor. Lleva a un extremo el tema de la consagración y dicen que vivieron el avivamiento más grande que tiene registrado Israel a lo largo de su historia. De la mano de 2 mujeres que apenas las conocemos, que no nos dice demasiado. Una que fue profetisa. Y hoy yo quiero remarcar esta área. Dios sigue llamando mujeres al ministerio, Dios sigue llamando mujeres. No es que porque seas la esposa de un pastor vas a ser profetisa, no. Pero si Dios te da la capacidad en el espíritu de profetizar, la palabra profética más segura es la predicación de la palabra escrita. ¿Y por qué es importante? Porque cuando va el sumo sacerdote Hilcías y los siervos del palacio a consultar a Hulda, usted no crea que fueron a consultarla a ella porque no había profetas varones en ese tiempo. Bueno, no había nadie, una mujer perdida por ahí, entonces vamos a consultar. No, era el tiempo de Jeremías y de Sofonías. Había profetas y vaya qué profetas en medio de Israel. Sin embargo, estos hombres fueron a una mujer que era considerada tan veraz en su mensaje que podía el propio rey descansar en las palabras que le dijera. Y ella fue la puerta del avivamiento para toda la nación. Así será con tu vida. No te limites. No es lo que sabes, no es lo que podés, es lo que el Espíritu de Dios puede hacer a través de tu vida. Ponete en pie, por favor.